saludo muy especial a todos. Estamos en Del Miedo al Amor hablando sobre un curso de milagros. Hoy vamos a hablar de la sección 6 y 7 del capítulo 11, el despertar a la redención y la condición de la realidad. Hola Magdalena, bienvenida a tu programa, ¿cómo estás? Hola, hola, mi Mar, agradecida y bendecida de estar en este espacio contigo, en el tiempo de Dios que siempre es ahora, tan bonito, porque, ay, si ustedes supieran, cada vez que nos reunimos a leer, esto es un bálsamo. Yo creo que lo digo en todos los programas, pero es que Sí, sí. esa es nuestra pastillita de cordura y de energía para el resto de la semana. Es maravilloso poder sentarnos y leer el libro de un curso de milagros. Esta ya lo habíamos hecho, lo habíamos leído, pero cuando fuimos a subir la grabación, estaba el audio completamente dañado, no se entendía nada, eran pitos, eran sonidos muy agudos, y estamos aquí de nuevo leyendo estas dos secciones. Por algo será, me dice Magdalena, por algo será que lo teníamos que repetir. Me imagino que el maestro nos está ayudando a releerlo de nuevo porque algo se nos quedó en el tintero, algo que nos va a ayudar a seguir sanando la visión y poder recordar quiénes somos. Así es que qué rico volverlo a leer, no hay problema, es que lo tenemos que repasar muchas veces para poderlo recordar. Y es la segunda vez que nos pasa, una vez se nos perdió una grabación y nunca supimos qué pasó y esta vez que salió muy mala. Entonces, bueno, empecemos a leer El despertar de la redención del capítulo 11. Es imposible no creer en lo que ves, pero es igualmente imposible ver lo que no crees. La percepción se construye sobre la base de la experiencia y la experiencia conduce a las creencias. La percepción no se estabiliza hasta que las creencias se cimientan. De hecho, pues lo que ves es lo que crees. Esto es lo que quise decir con dichosos los que sin ver creyeron, pues aquellos que creen en la resurrección la verán. La resurrección es el triunfo definitivo de Cristo sobre el ego, no atacándolo, sino trascendiéndolo, pues Cristo ciertamente se eleva por encima del ego y todas sus obras y ascienden hasta el Padre y su reino. Lo que ves es lo que crees. Impresionante, ¿verdad? Pues Cristo ciertamente se eleva por encima del ego y de todas sus obras y asciende hasta el Padre y su reino. Hace un momentito estábamos hablando fuera del programa con Mar de que cómo se nos hace de fácil cuando estamos fuera de una situación y nosotros la podemos ver. Desde fuera la vemos, pero cuando estamos dentro no la logramos ver. Y vemos solamente lo que creemos. Y somos benditos al creer sin ver. Pero también otra cosa que me llama la atención, que no hay que atacar al ego, porque cuando lo atacamos, simplemente le estamos dando poder y le estamos dando validación. Al ego no hay que atacarlo, porque simplemente el ego desaparece en el momento que dejamos de darle nuestro poder. En el momento en que nosotros recordamos quiénes somos, en el momento que recordamos nuestra esencia eterna, ahí todo el teatro del ego desaparece. Ahí se desaparece lo que es la muerte, desaparece que somos cuerpos, desaparecen nuestros límites, porque en ese mismo momento recordamos que somos ilimitados, que somos eternos,
que somos inocentes. Yo creo que es lo que más miedo le tenemos, a nuestra inocencia y a nuestro poder, porque los inocentes dice que son totalmente poderosos, porque ¿qué se les va a negar? No se les puede negar nada por su, por su misma, por su misma injerencia de que son inocentes. Entonces, es eso, que al ego no tenemos que hacer nada con el ego. Y, y pedirle siempre al Espíritu Santo que nos ayude a elevarnos por sobre esta visión tan sesgada que mantenemos de las cosas. Y entonces ahí vamos a poder creer sin ver. Y vamos a cambiar nuestra percepción. Y es muy importante que nosotros no nos sintamos con la razón, que somos dueños de la verdad. Pidámosle al Espíritu Santo que nos guíe en esa percepción, que percibamos desde los ojos del amor, desde los ojos de Dios y no desde los ojos del ego. Ay, sí. Y nos sigue diciendo en el segundo párrafo, ¿qué prefieres? ¿Unirte a la resurrección o a la crucifixión? ¿Condenar a tus hermanos o liberarlos? ¿Te gustaría trascender tu prisión y ascender hasta el Padre? Estas preguntas son todas la misma y se contestan al unísono. Ha habido mucha confusión con respecto a lo que significa la percepción, debido a que la palabra se usa con el significado de conciencia y también con el de interpretación de la conciencia. No obstante, no puedes ser consciente sin interpretar, pues lo que percibes es tu propia interpretación. Acá esto es muy importante. Siempre percibimos desde nuestra historia, de nuestras creencias, de nuestra cultura, desde nuestras gafas. Por eso todo lo que percibimos es la interpretación que le estamos dando a lo que sucede. Estamos viendo lo que creemos, estamos viendo lo que nosotros creemos que es lo que nosotros podemos interpretar según lo que hemos vivido, como nos han criado. No es igual como yo puedo ver o como alguien de en África o alguien en India puede ver el mismo hecho. Y aquí no lo vuelvo a repetir, pues lo que percibes es tu propia interpretación. Ahí estamos interpretando siempre desde el ego. Sí. Y otra cosa de que me encanta a mí es la simpleza del curso, ¿verdad? La simpleza del maestro, porque dice que todas esas preguntas que nos hacemos, ¿verdad? O que se nos hacen, siempre tienen la misma respuesta y siempre van a tener la misma respuesta. La respuesta siempre va a ser una, ¿verdad? Y, y la otra interpretación que nos encanta, porque nos encanta en este mundo psicótico, en este universo psicótico, es que interpretamos siempre desde la víctima y queremos ver la culpa en el afuera siempre, para que nosotros podamos salirnos con la nuestra. Siempre los demás tienen la culpa y nosotros no tenemos ninguna culpa. Nosotros somos pobres víctimas inocentes. Cuando realmente, y eso es lo que nos cuesta ver también, que solo nosotros nos estamos haciendo a nosotros mismos, eso es nuestra propia interpretación. O sea, los hechos en este mundo loco, pues hombre, sí, aquel mató a mi hija, aquel mató a mi hijo, aquel violó, aquel asesinó, aquel tiró una bomba atómica, aquel me tiró el carro encima, aquel me dio una mala respuesta. Pero no son esos hechos concretos. El tema es que siempre andamos buscando
nuestra interpretación, como dice el maestro acá, pero que también la podemos cambiar, como nos ha dicho también antes, ¿verdad? Porque vemos un pedido de amor o damos amor. Que eso es lo que me encanta del curso, que es tan simple. No hay tantas cosas que hacer. Simplemente es o una cosa, un pedido desde el miedo, sin amor, y nosotros a ver si respondemos con amor o desde el miedo, y desde el dolor y desde la herida. Tal cual. Y continúa en el 3. Este curso es muy claro. Si no lo ves así, es porque estás haciendo interpretaciones contra él y por lo tanto no crees lo que dice. Y puesto que es lo que crees determina tu percepción, no percibes el significado del curso y consecuentemente no lo aceptas. Con todo, diferentes experiencias conducen a diferentes creencias y a través de estas a diferentes percepciones. Pues las percepciones se aprenden mediante creencias y las experiencias ciertamente enseñan. Te estoy conduciendo a una nueva clase de experiencia que cada vez estarás menos dispuesto a negar. Aprender de Cristo es fácil, pues percibir con Él no entraña ningún esfuerzo. Sus percepciones son tu conciencia natural y lo único que te fatiga son las distorsiones que introduces en esta. Deja que sea el Cristo en ti quien interprete por ti y no trates de limitar lo que ves con creencias pueriles e indignas del Hijo de Dios. Pues hasta que Cristo no sea aceptado completamente, el Hijo de Dios se considerará a sí mismo huérfano. Y hace poco estábamos hablando de esto, no sé si te acuerdas, hace un par de semanas, que estábamos comentando las dos, lo claro que era el curso, que la primera vez que lo leímos nos pareció extremadamente confuso, pero ahora nos parece extremadamente claro. Hemos, de tanto practicar, hemos empezado a ver lo simple, la simplicidad del curso que puede sonar al principio como enredado, pero se reduce a muy pocos conceptos y esos conceptos son extremadamente claros. Sí, y es que quizás lo que ha sucedido es que hemos ido perdiendo el miedo. Hemos ido perdiendo el miedo a ver, a no querer ver, porque como nos ha invitado siempre el maestro, es saber, pero no, vamos a ir a ese lugar donde quizás íbamos a encontrar culpa y donde se nos iba a condenar, pero como vamos de la mano del amor, de la mano de nuestro amado maestro, de la mano de nuestro ayudante superpoderoso que es el Espíritu Santo, y vamos a ver con los ojos de Cristo. Y cuando hemos llegado ahí, lo que hemos visto simplemente ha sido de que estábamos equivocadas de nuestra percepción, que realmente ahí no había nada y que solo era una súplica de amor, o que habíamos cometido un simple error, una simple equivocación, y al dárselo al Espíritu Santo quedaba en ese mismo momento, quedaba deshecho. Por eso es que ya ahorita ya podemos ver más y aceptar más, porque ya hemos ido perdiendo el miedo. Y, y me encanta que sea así de simple. Como dice en la línea 7, aprender de Cristo es fácil. Y pues puedes percibir es fácil, pues percibir con Él no entraña ningún esfuerzo. Es maravilloso. Sí, y acá nos recuerda que todos nosotros, todos los hijos de Dios, todos teníamos que ser aceptados completamente. Porque si negamos tan solo uno, Dios se considerará a sí mismo huérfano.
es a todos, o sea, como lo que tú estabas diciendo hace un momento, al que cometió algo malo, al que mató, al que tiró la bomba atómica, todos somos hijos de Dios y tenemos que ver a Dios en todo. Sí, tirar una bomba y matar a no sé cuántos, o pues es un pedido de amor, ¿cómo así? Sí, es un pedido de amor. Es un pedido de amor. Desafortunadamente, los pedidos de amor en este mundo loco se hacen a veces de manera muy, muy extremas. Sí. Y todos somos hijos de Dios, gústenos o no nos guste, que nos parezca terrible lo que hizo alguien. eh, Dios lo va a acoger como el hijo pródigo, tal cual como a la persona más buena que conozcamos. Sí, y es que cuando le damos la vuelta, ¿verdad? Porque eso también nos pide el maestro, que simplemente lo que estamos percibiendo, porque es pura percepción, lo que percibimos Ujú, allá afuera es lo que está dentro de nosotros en nuestro inconsciente. Y lo tenemos que reflejar afuera. En una parte del curso vamos a llegar ahí donde dice que lo tenemos que reflejar y verlo en un afuera, verlo en una pantalla, verlo en un otro, porque dice que si lo mirásemos de frente, que eso está dentro de nosotros mismos, esos instintos asesinos, esa crueldad, dice que en ese mismo momento nos volveríamos locos, porque no podríamos atinarle a tanto dolor de percibirnos tan locos, tan crueles y tan tiranos. Entonces, cuando lo podemos ver en el otro, que es un pedido de amor el que está haciendo y que realmente está tan perdido, pero tan perdido y no se recuerda a él mismo, porque alguien con amor no haría algo de esa magnitud, de ese calibre. Entonces nos queda simplemente recordarnos los unos a otros en ese amor, porque si no dice que el Hijo de Dios se consideraría huérfano a él mismo. Y eso no es cierto tampoco. Y sigue diciendo en el cuarto, yo soy tu resurrección y tu vida. Vives en mí porque vives en Dios. Y todos tus hermanos viven en ti, tal como tú vives en cada uno de ellos. ¿Cómo ibas a poder entonces percibir indignidad en un hermano sin percibirla en ti mismo? ¿Y cómo ibas a poder percibirla en ti mismo sin percibirla en Dios? Cree en la resurrección, porque ésta ya se ha consumado y se ha consumado en ti. Esto es tan cierto ahora que lo será siempre, pues la resurrección es la voluntad de Dios, quien no sabe del tiempo ni de excepciones. Pero no hagas excepciones, o de lo contrario, no percibirás lo que se ha consumado para ti. Pues ascendemos hasta el Padre juntos, como fue en un principio, como es ahora y como será siempre, pues esa es la naturaleza del Hijo de Dios, tal como su Padre lo creó. Ay, el maestro lo repite de una forma, lo repite de otra y nos sigue diciendo, todos somos uno. Y si yo considero el otro indigno de perdón, indigno de ser hijo de mi padre, pues yo también lo soy. Pero también quiere decir de que el padre es indigno del hijo. Ya se dieron cuenta, una cosa lleva a la otra. No hay diferencia si no hay separación. Eso es lo que nos trata de decir el maestro una y otra vez. Aquí solo hay la unidad perfecta. Aquí no hay pedazos. Aquí no hay diferencias. Aquí no hay separación ninguna. Y tenemos que aceptar esa resurrección porque, porque ya vivimos en Dios. Y vamos todos junticos. Sí, vamos todos juntos. Todos, lo dice muy claro, todos vamos, pues ascendemos hasta el Padre juntos, como fue en un principio, siempre
como tú lo has repetido tantas veces, vamos todos cogidos de la mano y para lograrlo yo tengo que ver la chispa de Dios que hablábamos en algunos capítulos atrás en absolutamente todos, todos, todos. O todos o ninguno. Eso sí, acá, es que aquí con el curso no hay medias tintas, o todos en la cama o todos en el piso, aquí no hay aguas tibias ni nada, es muy contundente, por eso también es muy simple, porque no da lugar a interpretaciones, es punto, así es, o todos o ninguno. Y continúa en el 5, no subestimes el poder de la devoción del Hijo de Dios, ni el poder que el Dios al que venera ejerce sobre él, pues el Hijo de Dios se postra ante el altar de su Dios, tanto si es el Dios que él inventó como si es el Dios que él lo creó a él. Por eso es por lo que su esclavitud es tan total como su libertad, pues obedecerá únicamente al Dios que acepte. El Dios de la crucifixión exige que él crucifique y sus devotos le obedecen. Se crucifican a sí mismos en su nombre, creyendo que el poder del Hijo de Dios emana del sacrificio y del dolor. El Dios de la resurrección no exige nada, pues no es su voluntad quitarle nada, no exige obediencia, pues la obediencia implica sumisión. Lo único que quiere es que te des cuenta de cuál es tu voluntad y que la hagas, no con el espíritu del sacrificio y sumisión, sino con la alegría de la libertad. Qué bello este párrafo, la diferencia entre la crucifixión y la resurrección, entre la muerte y la vida, entre el sacrificio y la plenitud. ¿Qué estamos escogiendo? Imagínate, y es que por eso es que vino el maestro y dice que vino 2000 años después, porque se había tergiversado todo lo que él vino a decir hace 2000 años. Su evangelio de amor, su evangelio de plenitud, el recordarnos como el Cristo que somos todos inocentes, se tergiversó tanto porque lo que se nos ha mostrado y se nos ha enseñado es solo sacrificio y dolor. Y que la vida tiene que ser dura y que todo nos tiene que costar y que con dolor parirás a tus hijos y con dolor vas a llevar el pan a la mesa y todo es aquello de dolor y sacrificio, dolor y sacrificio, Y dolor y lucha, sacrificio. ¿no? La otra palabra es la lucha y hay que luchar y hay que guerrearlo y entonces vamos a la lucha. No, hay que luchar nada. Sí, y le preguntas a alguien, ¿y cómo va? Ay, aquí jalando la carreta, aquí luchando, aquí batallando, hay que echarle ganas. Sí, y que la lucha que es mucha y le damos con eso todo el tiempo, estamos en esa energía de dificultad, de lucha, de guerra, de problema, de sacrificio, de dolor. Ay, no, es que es muy pesado vivir así, muy pesado. Eso es todo lo que tenemos que, por lo que vino el maestro y dictó este curso, es para que nos liberamos, al liberar nuestra mente, liberamos, no solo nos liberamos a nosotros mismos, sino que liberamos a todos los que vemos allá afuera y liberamos también a este mundo. Liberamos también de todo dolor a este mundo. En un ejercicio que estuve haciendo por unas circunstancias que pasaron en mi vida el año pasado y a principios de este, y ahí me pude recordar de que cuando yo me libero, no solamente yo me libero. Y entonces encontré un párrafo donde decía que cuando uno hace un acto de perdón, pero el verdadero perdón, el que nos enseña acá el Maestro Jesús en el curso, que es el de ver a los otros inocentes, libres de toda culpa, que cuando logramos ese verdadero perdón con uno, dice que inmediatamente se forman detrás de él mil hermanos más. Y detrás de estos 1000 hermanos se forman otros 1000 detrás de cada uno de ellos.
Yo me puse a pensar, en este momento habemos más de 10,000 acá. Buenísimo. O sea, es que eso de sacrificio, y es que te tenés que sacrificar, y es que tenés que ser una madre abnegada, y es que tenés que ser una madre fuerte, y es que tenés que ser un padre fuerte, luchar por tus hijos. Imagínense todas las locuras que nos hemos tragado. Sí. No. La vida es dura, le decimos a los niños también. Y desde chiquitos vamos escuchando eso. Y a mí Sí, me da yo le decía a mis hijos chiquitos cuando ellos no querían comerse la verdura, la vida es dura y te tienes que comer la verdura, pero eran unos bebés. Sí, y entonces, y cuando te vas dando cuenta, todas las leyes que hemos inventado son totalmente ilógicas, insanas porque no vienen de una mente sana, amorosa. Si no se la quiere comer, no se la come y no pasa nada. Yo igual era con mi hijo y era aquello que come, come, come. Y yo creo que aquel lo que tenía era una memoria que fue yogi antes, qué sé yo, y aquel solo comía alberjas y leche de soya. Era sano. Vegano. Y yo, ay, se va a desnutrir el niño. Hice unas locuras. Fíjense de que el pediatra me dio una pócima que en ese entonces era muy famosa, que era para fomentarles el apetito, decía a los niños. Y ahora que me doy cuenta, digo yo, qué terrible. Yo queriendo ser una buena mamá, entre comillas, Sí, estaba haciéndole un daño terrible a mi hijo amado, porque fíjense de que eso lo que hacía era que le daba un bajón de azúcar a la criatura, al niño, y entonces, hombre, salía aquel niño queriéndose devorar todo lo que encontrara a su paso, como que era Pac-Man, pero era un bajón de azúcar, y digo yo, Dios mío, ¿qué estaba haciendo? ¿Cómo estaba de loca? Se dan cuenta hasta en esas cosas tan pequeñas. Si el otro solo se quería tomar su leche de soya y comer puré de alberjas, bienvenido. Y ahí está, ahora ya es un hombre de 30 años, 1,85, fuerte. No pasó nada. Esa es la otra. Qué locura. Hasta en este mundo de la materia podemos ver lo loco que es. Como espíritu no le pasa nada porque el espíritu es eterno. El espíritu es inocente, es eterno y se sigue extendiendo porque es solo amor. Y en el plano de la materia tampoco le pasó nada. así es, así Todo es. era desde mi miedo, ya Mm. se dieron cuenta. Si analizamos cada cosa, pequeña acción que hacemos y desde dónde lo hacemos, desde el amor bien entendido o desde el miedo. Desde el miedo. Ujú, tal Era cual. mi Yo hasta miedo. el día de hoy le escondo a mi hija cuando le cocino, que ya es una mujer hecha y derecha, le escondo las verduras porque todavía no se las come, entonces se las camuflo y para que ella coma verdura. Es una locura. Como decía el maestro, no os preocupéis lo que entra por la boca. Preocúpate por lo que sale de ella, porque sale del corazón, decía. Sí, no pasa nada. Y entonces cuando nos vamos dando cuenta y nos vamos liberando de todas esas cadenas, de todas esas cárceles, porque de todas esas ideas preconcebidas, nos vamos entrando en la libertad. Y eso es lo que quiere el maestro. Exacto. Que la verdad, dice, nos va a hacer verdaderamente libres. Y continuamos. Y continuamos. Y vamos al 6. Al 6, sí. La resurrección no puede sino atraerte irresistiblemente a que le ofrezcas tu lealtad con agrado, porque es el símbolo de la dicha. Su irresistible poder reside en el hecho de que representa lo que tú quieres ser. La libertad de abandonar todo aquello que te hiere, te humilla y te atemoriza no se te puede imponer, pero se te puede ofrecer a través de la gracia de Dios. Y tú puedes aceptarla mediante su gracia, pues Dios es misericordioso con su Hijo y lo acepta sin reservas como suyo.
¿Quién es entonces tuyo? El Padre te ha dado todo lo que es suyo, y Él mismo es tuyo, junto con todos tus hermanos. Protégelos en su resurrección, pues de lo contrario no despertarás en Dios rodeado de la seguridad de lo que es tuyo para siempre. ¿Ok? Tenemos plena libertad y la tenemos dentro de nosotros mismos, porque es nuestra. Encima es nuestra. No tenemos que inventar el agua azucarada. Eso me encanta también, porque realmente ahí es donde él dice siempre, no tienes que hacer nada, porque el espíritu ya es completo, ya lo sabe todo, ya lo entiende todo. Y nos dice que Dios es misericordioso con su Hijo, es puro amor con su Hijo, pero es que su Hijo somos todos, somos uno solo. Es su Hijo, pero es que somos un Hijo con muchas patitas. Y lo acepta sin reservas como suyo. Entonces, tenemos que hacer exactamente lo mismo, aceptar sin reservas a todos nuestros hermanos, a todos, sin reservas. Y yo sé que es muy complicado, es muy difícil, pero es verlo con amor. Y cuando uno puede entrar como a mirar las cosas desde esa percepción, tú ves a las personas diferentes. Hasta la que está haciendo la atrocidad más grande, empiezas a verla de otra manera, empiezas a ver cada situación de otra manera y ya no lo tomas todo tan a pecho y esa por a mí y es que me dijo a mí, ya ves las cosas desde otra perspectiva más amplia y puedes empezar a ver el Hijo de Dios a tu hermano y con amor, a pesar de que esté haciendo muchas locuras en ese momento, bueno, según nuestra percepción también, pero ves las cosas con más calma, con más tranquilidad, con menos pasión y la vida se vuelve mucho más ligera. Por eso dice, abandonar todo aquello que te hiere y te humilla y te atemoriza. Y es verdad, uno lo va abandonando y poco a poco lo puede ir dejando atrás. Sí, y fíjate que todo lo que nos atemoriza lo podemos aceptar y se nos ofrece por la gracia de Dios, dice. Ujú. Cuando dice eso, ay, mi corazón descansa porque digo yo, ay, qué bueno que no es por gracia y obra mía, porque ya le hubiera cortado la cabeza un montón. Menos mal, menos mal, menos mal, Por la gracia de Dios. menos Y mal. siempre vive él subrayando el maestro que hay que protegerlos a todos nuestros hermanos, dice, para que en esa unidad despertemos rodeados de la seguridad de lo que siempre fue nuestro. Es la unidad siempre, nada de hacer segregación y separación. Eso es lo que tenemos que volver a, nuestra mente tiene que recordar, porque cayó en un sueño y lo ha olvidado, pero es la unidad que tenemos dentro de nosotros, que somos uno con el Padre y no hay nada más que eso. Y continuamos en el séptimo. No hallarás paz hasta que hayas extraído los clavos de las manos del Hijo de Dios y hayas sacado la última espina de su frente. El amor de Dios rodea a su Hijo, a quien el Dios de la crucifixión condena. No enseñes que mi muerte fue en vano, enseña más bien que no morí, demostrando que vivo en ti, pues poner fin a la crucifixión del Hijo de Dios es la tarea de la redención, en la cual todo el mundo juega un papel igualmente importante. Dios no juzga a su inocente Hijo, habiéndose dado a sí mismo a él, ¿cómo iba a poder juzgarlo? Mira qué lindo. Otra vez, Dios no nos juzga ni al más bueno ni al más malo. Él no ve
las acciones del ego. Él no ve esa locura. Él sabe que solo y exclusivamente somos amor y estamos junto a él. Todo este circo, afortunadamente o desafortunadamente, él no ve porque él no lo creó. Esto es una creación de nuestra desde el ego. Y nos dice, no hallarás la paz hasta que hayas extraído los clavos de las manos del Hijo de Dios. Tenemos que extraer ese juicio, tenemos que quitar todas esas percepciones erróneas con las que vemos a nuestros hermanos. Tenemos que ir quitando todas esas supuestas heridas tenemos y que tienen los demás, enfermedades, problemas, y verlos como Dios nos ve, que es en completo amor sin juzgarnos. Cero juicio, ¿verdad? Cero juicio, siempre, cero juicio. Y eso es lo que nos insta también el maestro, porque él dice de que tampoco podemos juzgar por el mero hecho de que tendríamos que conocer, tendríamos que tener tal conocimiento como lo tiene el Espíritu Santo, tanto de lo pasado, presente y porvenir, y ver todos los aspectos de que competen a cada uno de los implicados y todas las situaciones para poder tener un juicio que fuese sano. Sano porque tendríamos el conocimiento de todo, pero como no lo tenemos, no tenemos por qué juzgar a nadie. A nadie. Y eso mismo nos hace libres a nosotros también, porque cuando nosotros no juzgamos a los demás y no los apartamos de nosotros, porque ahí al hacerlo estamos echando de nosotros mismos una parte nuestra. Y ese es el tema, por eso es que nos sentimos solos en este mundo. Por eso nos sentimos abandonados, por eso hay tanta tristeza, por eso hay tanto dolor, por eso hay tanto suicidio, ¿verdad? Por eso hay tanta personas de que se quieren ir de este mundo, porque, porque se sienten solos, porque se sienten tan abatidos, porque la soledad que sienten es muy dura, pero es porque los hemos juzgado y los hemos desechado y no nos creemos uno con cada uno de nuestros hermanos. Ese es el tema, ¿verdad? Porque al no creernos uno con ninguno de nuestros hermanos, entonces ¿dónde quedamos nosotros? Nos quedamos aislados, nos quedamos solos, nos quedamos tristes, apagamos nuestra luz. Recordemos eso, ¿verdad? Dios no juzga a su inocente hijo. ¿Qué va a juzgar si es inocente? Sí. Y seguimos en el 8. Te has crucificado a ti mismo y te has puesto una corona de espinas sobre la cabeza. Aún así, no puedes crucificar al Hijo de Dios, pues la voluntad de Dios no puede morir. Su Hijo ha sido redimido de su propia crucifixión, y tú no puedes condenar a muerte a quien Dios ha dado vida eterna. El sueño de la crucifixión aún descansa pesadamente sobre tus ojos, pero lo que ves en sueños no es la realidad. Mientras sigas percibiendo al Hijo de Dios como crucificado, es que estás dormido. Y mientras creas que puedes crucificarle, estarás simplemente teniendo pesadillas. Tú que estás comenzando a despertar, todavía eres consciente de tus sueños y aún no los has olvidado. Te olvidarás de ellos y cobrarás conciencia de Cristo cuando otros despierten para compartir contigo tu redención. Mira tú, esto todo es un sueño. Y otra vez nos habla que cuando nosotros juzgamos a nuestro hermano, le echamos la culpa a él, nos echamos y nos juzgamos a nosotros mismos. Nos crucificamos, el término que usa acá, a nosotros mismos. Y es exactamente lo que Dios nos repite y nos repite a través de las palabras de Jesús en este libro, y es que no podemos juzgar, nos lo vuelve a decir de otra manera.
y al juzgar a los demás nos estamos juzgando a nosotros mismos, somos inocentes. Y otra cosa es que creemos que podemos condenar a muerte a cualquiera de nuestros hijos, condenarlo a muerte, aquí es también el juicio, ¿no? El juzgar. No es que vamos a condenar a muerte físicamente a alguien, sino nos olvidamos que la muerte no existe. Lo mismo nos lo dijo en el párrafo anterior. La muerte no existe. Yo no morí, dice, demuestra que estoy vivo en ti. Es eso, no existe y simplemente cambiamos de forma, trascendemos, volvemos a nuestra realidad. Esta no es nuestra realidad. Esto es un sueño y a veces es una pesadilla. Una pesadilla cuando juzgamos y es un sueño cuando pensamos que podemos hacer daño, cuando podemos pensamos que nos pueden hacer daño también, tanto hacerlo como recibirlo. Y es simplemente, como dice acá, una pesadilla. Sí, pero también hay que recordar de que sí condenamos a muerte y es también acá mismo en el curso, lo dice el maestro, que hay asesinatos sin cadáveres. Uh-huh. El que roba una honra, dice, también es un asesino. Cuando hablamos mal de alguien, cuando le juzgamos, cuando decimos algo que realmente no ha hecho, cuando lo tratamos cuando le estamos simplemente juzgando, es simplemente que estamos robándole la honra a alguien, sí estamos asesinando. Son los asesinos somos asesinos sin cadáveres, porque somos los perfectos asesinos porque no van a encontrar el cuerpo. Pero dice de que un pensamiento nunca, nunca va a dejar de tener el poder. Cada pensamiento que nuestra mente piensa, valga la redundancia, tiene poder. Entonces hay que tener cuidado con lo que pensamos en nuestra mente, en nuestros corazones, de alguien. De todas maneras lo estamos pensando de nosotros mismos. Si Exacto. supiéramos cuenta, si nos diéramos cuenta de eso, que lo que estamos pensando del otro es lo que pensamos de nosotros mismos, que al condenarle al otro nos condenamos a nosotros mismos, realmente no nos quedarían ganas de nada. Absolutamente no le condenaríamos a muerte y no tendríamos estos sueños de pesadillas. Y es muy difícil a veces salir de estos sueños de pesadilla, el día a día, la situación política, la situación económica de nuestros países, lo que sucede con lo que nos distrae tanto el ego, y nos metemos en la película y de verdad decimos, juzgamos, hacemos, echamos pestes, y es todo un gran sueño que nos hace muchísimo daño engancharnos con ese sueño y de verdad se vuelve una pesadilla que nos atemoriza, que nos humilla, como dice acá este capítulo. Sí, sí, y encima vivimos atemorizados por todos, por los gérmenes, por los políticos, por la lluvia, por el sol. ¿Se imaginan eso? Qué locura, ¿verdad? Porque Qué hasta por el locura. sol nos da cáncer. Sí, verdad, verdad. Y continuamos en el 9. Despertarás a tu propia llamada, pues la llamada a despertar se encuentra dentro de ti. Si vivo en ti, tú estás despierto. No obstante, tienes que ver las obras que llevo a cabo a través de ti, o de lo contrario, no percibirás que las he llevado a cabo en ti. No pongas límites a lo que crees que puedo hacer a través de ti, o no aceptarás lo que puedo hacer por ti. Esto, no obstante, ya ha tenido lugar y a menos que des todo lo que has recibido, no sabrás que tu Redentor vive y que te ha despertado con él. La redención se reconoce únicamente
compartiéndola. ¡Ay, qué bueno! Esto es un aliento de esperanza, qué chévere. Me encanta. Mira, no le pongamos límites al poder de Dios, no le pongamos límites a lo que hace el Espíritu Santo en nuestra mente, no pongamos límites de cómo pueden actuar a través de nosotros, pongámonos a servicio con amor, al servicio de la humanidad con amor. Qué maravilla, ¿verdad? Y que dice de que la redención se reconoce únicamente compartiéndola. O sea, y la podemos reconocer fuera hasta que nosotros la podamos compartir. O sea, la podemos reconocer dentro de nosotros hasta que la compartamos con nuestro hermano. Y eso es lo que siempre nos está instando, ¿verdad? A compartir nuestro amor, a compartir nuestra mirada de inocencia, a compartir nuestra dicha, a compartir nuestra paz, a compartir nuestra felicidad. Todos esos son regalos de nuestro Padre. Y nos damos cuenta que son nuestros solo si los compartimos. Si damos desde nuestra abundancia, entonces nos damos cuenta que somos abundantes. Que me encanta eso, que siempre nos recalca, ¿verdad? Que tenemos lo que podemos hacer cuando lo compartimos todo. Y sigue diciendo en el último párrafo, el Hijo de Dios está salvo. ¡Ay, qué maravilla! Lleva únicamente esta conciencia a la filiación y tu papel en la redención será tan importante como el mío, pues tu papel tiene que ser como el mío si lo aprendes de mí. Si crees que el tuyo está limitado, no haces sino limitar el mío. No hay grados de dificultad en los milagros, porque todos los hijos de Dios tienen el mismo valor y su igualdad es su unicidad. Todo el poder de Dios reside en cada una de sus partes por igual, y nada que contradiga su voluntad es grande o pequeño. Lo que no existe no tiene tamaño ni medida. Para Dios todo es posible, y a Cristo le es dado ser como el Padre. ¡Qué maravilla! ¿Te das cuenta de lo poderosos que somos? Primero que Dios actúa a través de nosotros, que eso es el poder absoluto, y dice que nada, primero que no hay dificultad en los milagros, esto no lo hemos leído varias veces desde el capítulo 1, y todo el poder de Dios reside en cada uno de nosotros por igual. ¿Te imaginas lo poderosos que somos? Y no tenemos ni idea ni de que lo somos, ni cómo usarlo, ni nada. Ahí sí estamos como perdidos. Entonces, ¿cómo usar este gran poder? Compartiendo amor. Si quieres tener amor, da amor. Y si quieres tener, da todo a todos, dice él, ¿verdad? Y es lo mismo que nos sigue diciendo, que la igualdad es nuestra unicidad. Nos vuelve a repetir que somos uno, que no hay grados de dificultad en los milagros y que a Cristo le es dado ser como su Padre. Y es que es tan simple cuando lo logramos ver con esta simpleza, porque como a veces digo yo, ¿verdad? Si mi papá es un conejo, ¿quién soy yo? Una coneja, obviamente. Entonces, si mi padre es Dios, ¿quién soy yo? ¿Qué cualidades tiene el hijo conejo de su papá conejo? Pues la va a tener toda la genética y la biología de un conejo. ¿Eh? Y si nuestro padre es Dios, ¿quiénes somos nosotros? ¿Qué somos nosotros? Somos igual a Él. No hay pierde. Por eso es tan simple la salvación. Es simple. Es muy lindo. Muy bello esta sección número 6 del capítulo 11.
es muy clara, para mí fue extremadamente clara, simple, como él mismo dice. Continuamos con la 7, que es muy cortica, solamente tiene cuatro párrafitos. Y es la condición de la realidad. Y empieza en el primero. El mundo que tú percibes no puede haber sido creado por el Padre, pues el mundo no es tal como tú lo ves. Dios creó únicamente lo eterno y todo lo que tú ves es perecedero. Por lo tanto, tiene que haber otro mundo que no estás viendo. La Biblia habla del nuevo cielo y de una nueva tierra, mas esto no puede ser cierto en su sentido literal, pues lo que es eterno no puede volver a ser creado, no puede ser nuevo. Percibir de manera diferente es sencillamente percibir de nuevo, lo cual implica que antes o en el interín no estabas percibiendo en absoluto. ¿Cuál es entonces el mundo que le espera a tu percepción cuando finalmente lo veas? Simplemente nos recuerda que nuestra percepción depende de lo que nosotros hemos vivido y que Dios no creó este mundo. Otra vez nos lo dice, este mundo no ha sido creado por el Padre. Este mundo lo creamos nosotros cuando pensamos que estábamos separados del Padre y con la ayuda de nuestro amado y queridísimo ego, hemos creado la locura absoluta, la chifladura total. Y, y nos hace esta pregunta retórica que, ¿cuál entonces es el mundo que espera a tu percepción cuando finalmente lo veas? Simplemente no hemos percibido correctamente. No más, es eso. Ha estado ahí, siempre estará, siempre ha estado, es eterno. Simplemente no estamos viendo correctamente. Sí, y es esto de que este curso es no dual puro. Aquí nos lo dice el maestro, aquí no cabe ninguna interpretación. Padre no creó este mundo. Y eso es lo que más nos cuesta creer, que Padre no creó este mundo, Padre no creó este cuerpo, Padre no creó la muerte, no creó el sacrificio, no creó la guerra, no creó nada de aquello que nos pueda hacer daño, porque el espíritu es eterno, sigue siendo inocente, tal como Dios lo creó. Y eso es uno de los grandes tropezones que a veces que queremos estar como con un pie con Dios y otro con el diablo, como dice el dicho, ¿verdad? Como nos gusta seguir jugando en este mundo y queremos tener nuestra importancia personal, entonces queremos que siga existiendo este mundo loco. Y cuando se nos dice de que Padre no creó este mundo, es para nosotros, para el ego es tan choqueante de que dice no puede ser, cómo no creó el cielo, cómo no creó las estrellas, cómo no creó este valle con este lago tan hermoso. No, es que el ego también, el ego, como hemos leído, también tiene su sistema coherente. No nos puso en el infierno de una, nos da ahí cucharadas ahí para que también nos da dulces de vez en cuando, ¿verdad? Cucharaditas de sopita sabrosa también y nos da dulcitos para endulzarnos y que sigamos en esta rueda de hámster, pero realmente sí tenemos que tener en cuenta y aceptar con el Espíritu Santo para que podamos integrar que Dios no creó este mundo. Esa es una que nos puede volar la cabeza, ¿verdad? Y la otra es de que nos hace esa pregunta que dice que qué vamos a esperar cuando finalmente veamos este mundo. Simplemente este mundo no existe. Y al no existir, cuando logremos recuperar nuestra santa visión, solo vamos a ver inocencia, solo vamos a ver lo creado por Padre, solo vamos a ver lo eterno. Así es que este mundo ni siquiera tenemos que pelear en contra del mundo, ni siquiera tenemos que estar en estas, tratando de remendar el mundo, de arreglar el mundo. Lo que tenemos que arreglar es nuestra mente.
Sí, simple. Dios creó solamente lo eterno. Todo esto que percibimos es perecedero, este cuerpo, esta casa, puede venir un terremoto y me la tumba, en fin, esto es absolutamente perecedero. Y volvemos al principio, a la introducción, nada real puede ser amenazado, nada real existe, en esto radica la paz de Dios. Así es. Y nos vamos al siguiente párrafo, el 2, que nos dice, todo pensamiento amoroso que el Hijo de Dios jamás haya tenido es eterno. Los pensamientos amorosos que su mente percibe en este mundo constituye la unidad, la única realidad de este. Siguen siendo percepciones porque él todavía cree estar separado, mas son eternos porque son amorosos. Y al ser amorosos son semejantes al Padre y por lo tanto no pueden morir. El mundo real ciertamente se puede percibir. Lo único que ello requiere es que estés dispuesto a no percibir nada más, pues si percibes tanto el bien como el mal, estarás aceptando lo falso y lo verdadero y no estarás distinguiendo claramente entre ellos. Este mundo es dual y el amor de Dios no es dual, lo eterno no es dual, aquí no da para lo bueno, lo malo, lo que existe, lo que no existe, es el pensamiento del Espíritu Santo, la lección del Espíritu Santo, es la no dualidad. Claro. Es que y no podemos percibir, dice, si estamos percibiendo bien, mal, falso, verdadero, entonces estamos en el mundo de la dualidad. Quiere decir que es falso. Es que me da risa porque digo, cuando el maestro lo explica, dice, ay, pero si es tan simple. Pero cuando apagamos y terminamos el programa y se me presentan los hermanitos ahí haciendo cada locura, a mí me dan ganas, ¿verdad? De pegarles. Claro. Sí, sí, todavía nos falta, todavía vivimos en el mundo dual, pero lo intentamos, lo intentamos. Aquí hay una frase, la segunda me parece súper importante, los pensamientos amorosos que su mente percibe en este mundo constituyen la única realidad de este. El amor es lo único que existe. El amor es Dios, el amor es lo que todos podemos extender. Y eso no es dual, no es amoroso, el amor es y punto. Sí, me recuerdo que en un libro de Gary Renard, él contaba de que hace muchos años, creo que fue en la Guerra Fría, el tema fue de que llegó a la Unión Soviética el alerta de que se habían soltado unos misiles e iban ya en el aire para destruir la Unión Soviética. Pero hubo un comandante que detuvo, él era el que tenía la palabra en ese momento para decir que daba luz verde para que se enviaran otros misiles de contraataque. Si eso hubiese sucedido, la Tierra ya no existiera como la conocemos y como creemos que estamos en ella. Pero en ese momento, yo creo que él escuchó la voz del Espíritu Santo y dijo, esto es una ilusión. Y realmente los aparatos les estaban jugando una mala pasada. Y era una ilusión de que iban esos misiles hacia ellos. Pero en ese momento vino él y no se dejó engañar y no soltó, no liberó esos misiles. Imagínense cómo también en este mundo, no, en este mundo dual y todo, también cómo actúa también el Espíritu Santo. Entonces, siempre estemos atentos a escuchar esa voz que habla por Dios para que nos
frene, para que nos ponga freno tanto a nuestra mente como a nuestras acciones, como a nuestras palabras y a nuestros pensamientos. Siempre Sí. escuchemos esa voz. Siempre pidamos al Espíritu Santo que nos aclare nuestra percepción. Nunca estemos tan convencidos de que somos dueños de la verdad. Sobre todo cuando nos creemos dueños de la verdad, pidamos por favor que nos guíen siempre. Escuchar la voz que habla por Dios. Y continuamos en el tercero. El ego tal vez ve algo bueno, pero nunca ve solo lo bueno. Esta es la razón de que sus percepciones sean tan variables. No rechaza la bondad por completo, pues eso sería inaceptable para ti, pero siempre añade a lo real algo que no es real, confundiendo así la ilusión con la realidad. Pues las percepciones no pueden ser parcialmente verdaderas. Si crees tanto en la verdad como en la ilusión, no podrás saber cuál de ellas es cierta. Para establecer tu propia autonomía, trataste de crear de manera diferente de como crea tu padre, creyendo que lo que hiciste podía ser distinto a él. No obstante, todo lo que es verdad es como él. Percibir únicamente el mundo real te conducirá al cielo real, ya que te capacitará para comprenderlo. Otra vez, no percibimos correctamente, tenemos que pedir ayuda, porque si percibimos desde el ego nos manda una cantidad de trampas. Ay, mira ella tan querida, tan especial, tan servicial. Ay, pero qué mal genio tiene, cómo es de brava. En fin, eso es un ejemplo de miles de cómo el ego juega con nosotros. Siempre es aquello, sí, pero Pero, siempre va el pero, ¿verdad? Y, y acá que dice en la última línea, en la novena, dice, percibir únicamente el mundo real te conducirá al cielo real, ya que te capacitará para comprenderlo. Yo lo que aplico en algunas ocasiones, y trato de aplicarlo siempre, pero cuando he podido, he aplicado, cuando tengo un hermano que se está portando neciamente, entonces, y estoy yo a punto de estrangularlo, en eso me detengo y ese es el Espíritu Santo que me detiene y pienso, tú no me engañas, tú eres el Hijo, tú eres el Hijo de Dios, eres espíritu inocente. Y miren eso cómo ayuda, porque en ese momento en el que yo estoy en el infierno viendo al diablo con todos sus demonios ahí, en ese momento ese infierno, esa visión de infierno desaparece e inmediatamente veo el cielo. Veo al Cristo delante de mí, veo a mi amado Maestro Jesús y entonces puedo sonreír de inmediato. La visión cambia. De cambia. inmediato cambia, Uh-huh. Sí, cambia. te ayuda mucho. Yo uso el recurso que vimos en el capítulo anterior, creo en el 10º, de la chispa divina. Entonces yo me imagino lucecitas, chispitas en esa persona y me das como hasta como ternura y lo veo diferente y la visión cambia. Digo, este también tiene una chispita, en algún lado la debe tener. Entonces empiezo a mirar y todo, y al cambiar mi actitud, todo se ve diferente. Al cambiar mi percepción, todo cambia y las cosas terminan de manera diferente y se resuelven de manera diferente. Sí, recordemos, como nos lo acaba de decir, no hay milagro ni grande ni pequeño. Podemos obrar milagros. En esos momentos y en todo momento, los milagros aparecen. Si los No, convocamos, tenemos ese poder de convocar los sí, milagros. no No hay solo grave decimos, dificultad en los milagros. no hay grado de dificultad en los milagros, ¿verdad? Y termina diciendo en el cuarto, percibir la bondad no es conocimiento, mas negar lo opuesto a la bondad te permite reconocer una condición en la que los opuestos no existen. Y esta es la condición del conocimiento. Sin esta conciencia no habrás satisfecho sus condiciones y hasta que no lo hagas no sabrás que ya dispones de él.
Has concebido muchas ideas que has interpuesto entre tu creador y tú, y estas creencias constituyen el mundo que percibes. La verdad no está ausente aquí, pero está velada. No sabes cuál es la diferencia entre lo que tú has fabricado y lo que Dios creó. Y de este modo, no sabes cuál es la diferencia entre lo que tú has fabricado y lo que tú has creado. Creer que puedes percibir el mundo real es creer que puedes conocerte a ti mismo. Puedes conocer a Dios porque su voluntad es que se le reconozca. De todo lo que has fabricado, el mundo real es lo único que el Espíritu Santo ha conservado para ti. Y la salvación consiste en percibir únicamente eso, ya que es el reconocimiento de que la realidad es únicamente lo que es verdad. Pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude a ver el mundo real, que nos ayude a cambiar nuestra percepción. Pidámoselo siempre, siempre, siempre. Escuchemos a la voz que habla por Dios, que es el Espíritu Santo. La verdad no está ausente. Aún en este mundo loco, la verdad no está ausente. Exacto. Solo tenemos que convocarla. Esa es la otra, ¿verdad? Que querramos convocarla. Y que estamos siempre eligiendo, siempre, en cada situación siempre estamos eligiendo. No sé si el otro día comenté lo que me sucedió en medio del tráfico, de que justamente venía para acá para grabar estas dos secciones de este capítulo porque no había salido bien la grabación y me quedé atorada en el tráfico. Incluso tuve que poner hasta parking, ya iba a pagar hasta el vehículo porque no me movía ni para adelante ni para atrás, nadie pasaba, nadie. Y entonces, yo estaba queriendo cambiar de carril, pidiendo vía, con el pidevía puesto y haciendo señas que me dejaran pasar y no me dejaban pasar. Me empecé a impacientar y entonces, pero en eso me recordé también de la lección y de aquella que dame tu bendición, Santo Hijo de Dios. Y entonces me puse a aplicarla, porque era tanto que me echaban los carros encima y no me dejaba pasar ninguno y empecé a aplicar la lección. Me serené, me calmé, hice a un lado mi enojo porque estaba bien enojada ya, que no me dejaban pasar. Y empecé a bendecir a cada hermano que iba pasando y le decía, dame tu bendición, Santo Hijo de Dios, para así poder recordar que yo soy la santa y bendita e inocente hija de Dios. Ayúdanme a recordar mi inocencia. Y ese fue mi ruego. Y empecé a respirar y empecé a respirar y empecé a decir esto y a repetirlo y a repetirlo. Y cada hermanito que me echaba el carro, cada hermanito que iba bendecido y se iba bendecido. Y cuando en eso, bueno, en eso ya, que como que terminé de hacer el ejercicio y en eso se abrió como que era el mar rojo. ¡Fum! Se abrió hacia el tráfico y pude pasar libremente y sin demora. Pero en eso le pregunté al Espíritu Santo, ¿y qué pasó aquí? Todavía, ¿verdad? ¿Qué pasó aquí? Y entonces tan dulce me responde y me dice, es que cada hermano quería que tú recordaras tu inocencia. Entonces, por eso, cada hermanito necesitaba recordarme a mí mi inocencia. Y miren, y me sentí tan agradecida por esos minutos de atrancón en el tráfico. Se los digo, miren, venía gloriosa, venía feliz, venía contenta. Llegué una hora después, pero no pasó nada. Aquí estamos grabando ahora, felices, contentas, y puedo decir que en ese momento no perdí mi paz. Ya cuando lo hice, no perdí la paz. Y Sí, así todos, es. y Así todos es. bendecidos. Todos están para recordarnos y para recordarnos quiénes somos, que somos el amado Hijo de Dios, y para que nosotros recordemos que ellos son el amado Hijo de Dios. Sí, entonces hay que recordar, como dice acá, la verdad existe en este mundo. La verdad existe.
solo que tenemos la visión velada. Cuando pedimos ayuda para quitar ese velo, logramos ver al amoroso e inocente Hijo de Dios. Y entonces, en ese momento, el cielo está aquí en la tierra. Exactamente. Yo me quedo, me encantó esta que no pongas límites a lo que crees que puedo hacer a través de ti, o no aceptarás lo que puedo hacer por ti. No nos pongamos límites. Los límites, tenemos todo el poder de Dios. Imagínate tener uno el poder de Dios, eso es absoluto, eso es pleno, eso es, sintámoslo, creámoslo, sintámoslo con certeza, no le pongamos límites. Nosotros somos los que le ponemos límites al amor que damos y al amor que recibimos. Entonces, no pongamos límites y no pongamos sobre todo límites a Dios y al Espíritu Santo. Entreguémosle la vida, entreguémosle nuestras acciones todos los días. Y verás cómo los milagros empiezan a aparecer. El milagro sobre todo de reconocer al Hijo de Dios y poder amar al Hijo de Dios, que somos todos. Ay, así es, qué lindo, ¿verdad? Yo me quedaría con una línea del párrafo 6 del número 6, y en la línea 3 dice, la libertad de abandonar todo aquello que te hiere, que te humilla y te aterroriza, no se te puede imponer, pero se te puede ofrecer a través de la gracia de Dios. Miren que fue un bálsamo porque siempre estamos juzgándonos, siempre estamos culpándonos, siempre nos sentimos heridos, siempre tenemos tantos dolores dentro de nosotros. Y entonces invitar a cada uno de nosotros de que recordemos ofrecérselo para que a través de la gracia de Dios nos reconozcamos que no hay nada que nos pueda herir, que no hay nada que nos pueda humillar, que no hay nada que nos pueda atemorizar. Y como estamos haciendo el reprise, pues yo también me quedo con la otra frase que dice que el mundo real ciertamente se puede percibir. Aquí y ahora, el mundo real siempre se puede percibir. Siempre que yo me lo permita, siempre se puede percibir. Esos son los instantes santos y sí, sí se puede y la idea es estar siempre en como en esa conexión y no ir como un ping-pong, como quiere el ego. Sí, así es que hay que estar alerta y recordar que es simple, recordar que es simple, simple hacer una elección, tal como nos ha dicho en otras partes, en otra parte del curso. ¿Quieres tener razón o ser feliz? Qué maravilla. Muchas gracias, mi Magdalena, por releer. Creo que sí lo teníamos que releer. Lo leí de otra manera. Gracias por tu tiempo, por tu paciencia y bueno, a la próxima. A la próxima.